Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy vamos a hablar de cómo el mundo está enfrentando el COVID-19 y otros temas relacionados con ciencia, con tecnología, con educación. Para ello es de mucho gusto presentar hoy directamente desde la ciudad de Londres a uno de los hondureños más brillantes, si es que no estamos hablando con el ciudadano hondureño más destacado en el mundo, don Sir Salvador Moncada, científico nacional con éxito en el viejo continente. Qué gusto saludarlo, Sir. Gracias por su tiempo después de largas jornadas durante las últimas horas. Fuerte abrazo, feliz noche. Muchas gracias por invitarme al programa. Es un gran placer estar con usted conversando sobre los temas que menciona y tener la oportunidad de comunicarme así con el pueblo de Honduras. Sí, en principio, ¿cómo se está enfrentando en el mundo y la comunidad científica? ¿Qué recomendaciones comparte con el tema del COVID-19 ahora con esta variante que se ha regado muy rápido en el mundo? Hablamos de la Omicron, Sir Salvador. Sí, bueno, con respecto a esa variante estamos aprendiendo, estamos conociéndolo. Las indicaciones tempranas sugieren que esta variante es más infecciosa que la variante Delta, que es la que domina en este momento el mundo. Pero además de eso, hay dos preguntas que son muy importantes que no las tenemos contestadas todavía. Primero, si es más letal, es decir, si es más peligroso una vez infecta. Y segundo, que es la gran pregunta en este momento, si es capaz de escaparse de los anticuerpos que uno produce cuando es vacunado. Esas son las dos preguntas más que tenemos que saber para saber efectivamente qué tan grave es la situación. Por el momento lo que hay es una interrogante sobre esas preguntas en la medida en que el virus, como usted sabe, se está diseminando por el mundo muy rápidamente a partir del foco inicial donde fue identificado, que fue en África del Sur. Sí, hay de tal manera que esperamos eso y esperamos ir viendo cómo los pacientes que se infectan se enferman para poder definir exactamente una política a seguir. Sí, hay mucho desafío por el ciudadano que ya recibió 2 dosis de vacuna, incluso un sector de la población que ya tiene 3 dosis, Sir Salvador Moncada, que dice que no le va a generar mayor dificultad esta variante Omicron. Ustedes los científicos, ¿qué recomiendan? ¿Qué dicen los médicos para esto que ya, como usted señala, está en muchos países del globo terráqueo? Mire, aunque las vacunas terminen siendo un poco menos efectivas contra el Omicron, van a tener un buen nivel de protección, creo yo. De tal manera que es importante vacunar a la mayor cantidad de gente posible, porque con una protección, aunque sea menor que la que teníamos antes, y no sabemos qué tan menor será, tenemos un nivel de protección. De hecho, la gente se está infectando mucho en Sudáfrica, pero el número de gente que termina en el hospital con una enfermedad grave no es tan grande como pudiese ser si esta variante fuera más infecciosa o si no tuviésemos protección los vacunados. De tal manera que es imprescindible y es urgente vacunar a la mayor cantidad de gente posible. En Europa, ¿cómo se están enfrentando estos casos? A nivel del Reino Unido, ¿cuáles son las protecciones que tienen
y que, bueno, salvando las diferencias, deberían ser tomadas también por estos países de Occidente donde no tenemos tanta restricción y tanta regulación como ahora mismo en Europa se está registrando, Sir Salvador Moncada? Los países están haciendo muchas tonterías, incluyendo los cierres de fronteras. Están cerrando las fronteras cuando ya el virus está dentro de la población. De tal manera que cierran la bolsa cuando el gato ya se saltó. Y esa es una medida que no es correcta porque no está logrando ningún tipo de protección extra y está creando problemas sociales y económicos y lo demás. Entonces, esa es una cosa que se comenta mucho y que creo que es importante. Los países africanos se han quejado mucho, especialmente Sudáfrica, que hizo un trabajo maravilloso de diagnóstico, de identificación del virus, que como resultado de esto le cierran las fronteras a sus ciudadanos. Cuando ya el virus se ha demostrado, por ejemplo, que estaba en Holanda algunos días antes de que fuera identificado en África del Sur. Así es que lo que es necesario es tener una política internacional coordinada que efectivamente aumente la vacunación en todas partes del mundo, no solo en los países desarrollados, y que además les siga las políticas de salud pública que se han estado promoviendo desde el principio. El uso de máscaras, el distanciamiento social, el lavado de manos y lo demás. Porque la salud pública, las medidas de salud pública protegen mucho y son un gran adyuvante para la protección que da las vacunas, cualquiera de las vacunas. Es decir, que a estas alturas pensar en cierres totales, en confinamientos, no va con la dinámica que está tomando el mundo a nivel de sus economías. Mira, los cierres siempre fueron una solución mala a medias si no estuviesen acompañados de lo que dijimos desde el principio, que era hacer el test de la gente y encontrar los contactos. Si se cierra una población y se identifican los contactos, se puede efectivamente bloquear la diseminación del virus. Pero si solo se cierra, se produce más daño económico y social de lo que se protege. Yo creo que lo que ha faltado en esos cierres ha sido precisamente el sistema de testar y de trazar los contactos para identificar la distribución del virus en cada uno de los momentos en los cuales hay un florecimiento brusco de la infección. Yo creo que se van a evitar los encierres, aunque como se da cuenta, en este momento Austria tiene unas medidas muy, muy severas de confinamiento y Alemania está discutiendo esa posibilidad también. Sí. De tal manera que no podemos predecir y no sabremos sino hasta que sepamos efectivamente qué tan grave es la infección de esta variante del virus. Usted me hablaba de lo efectivo que han resultado las vacunas de los diferentes laboratorios que ya se inocula con ellas en el mundo. Cuando escuchamos de algunas autoridades como el alcalde de Nueva York y de muchas otras a nivel del mundo, de volver obligatoria la vacunación para cierto tipo de empleados, ¿son buenas estas disposiciones de obligatoriedad, doctor Moncada? Yo pienso que es un balance entre los derechos individuales y los derechos de la sociedad. Y en cuestión de salud pública, con frecuencia, los intereses de la sociedad prevalecen sobre los intereses de un individuo. Yo creo que el primer paso obviamente es educar a la población lo más que se pueda para que entienda por qué se está vacunando y cuál es la naturaleza real de la vacuna. Pero en una situación de emergencia
creo que la vacunación obligatoria se vuelve una necesidad. Imagínese usted que este virus fuera más grave de lo que ha sido, porque el COVID no ha sido realmente una enfermedad muy grave. La mortalidad no es muy alta. Lo que pasa es que infecta a mucha gente. Pero si estuviera matando al 30% de la gente que infecta, estaríamos en pánico y deberíamos en esa situación, vacunar a todo el mundo rápidamente para salvar miles de millones de gente. Sí, la vacuna a partir del 2022, ¿qué tanta efectividad tendrá? Partiendo, doctor, de que ustedes, la comunidad científica, van mejorando en el día a día las fórmulas. ¿Tendremos sueros mucho más efectivos ya, incluso pensando en vacunar pronto hasta recién nacidos? Yo creo que sí, que las vacunas van mejorando. Ya se está hablando de modificaciones de la vacuna dirigidas directamente al virus, a esta variante del virus. Acuérdese usted también que el desarrollo de anticuerpos, lo que se llama anticuerpos monoclonales, ha funcionado muy bien en la gente que está infectada. Y ahora resulta que hay medicamentos, uno producido por la casa farmacéutica Merck y Pfizer, que tienen una efectividad bastante alta con respecto a la acción del virus, es decir, matan el virus. De tal manera que el arsenal de protección contra el virus va aumentando día a día y cada vez estaremos mucho mejor protegidos. Lo que pasa obviamente es que hay una gran desigualdad. Mientras los países ricos están perfectamente vacunados y tienen todas las medicinas a su disposición, los países más pobres tienen un nivel de vacunación muy bajo y no tienen acceso a las medicinas, a pesar de que Pfizer ha dicho que va a compartir con laboratorios en los países en desarrollo la fórmula para hacer la medicina. Eso está por verse. Pero la desigualdad es lo que está creando el problema, porque cuando hay gente que no está vacunada y el virus la infecta, tiene la posibilidad de mutar. Y esas mutaciones, cada vez más infecciosas y más problemáticas, se vuelven a regar por el mundo cada vez. La solución era lo que originalmente planteó la Organización Mundial de la Salud, es hacer vacunas para todos y dárselas a todos lo más rápidamente posible. Y así se para la pandemia en seco. Muy bien, está con nosotros directamente desde la ciudad de Londres el científico hondureño Sir Salvador Moncada. Vamos a una pausa y luego entramos ya a hablar de este mundo en medio de tecnología, educación y los avances hacia los años. Ya regresamos. Importantes en la política debe de ser la lucha contra la corrupción. Es decir, el político tiene que ser una persona honesta, cuyo objetivo fundamental es el servicio de la ciudadanía del país al que sirve. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros directamente desde Londres el científico Sir Salvador Moncada. Bueno, Honduras Global, uno de los proyectos de mayor visión en materia de educación para nuestro país y en la búsqueda de talentos a lo largo del orbe. Ha cumplido 10 años, doctor. ¿Cómo han logrado la identificación de esos ciudadanos para engrandecer este proyecto? El proyecto de Honduras Global es un proyecto que tiene efectivamente 10 años, pero que se había estado incubando por muchos más años. Y es la idea de conectar los hondureños en el extranjero, hondureños exitosos en prácticamente cualquier campo de la actividad, artistas, ingenieros, científicos, matemáticos, emprendedores, financistas, abogados, todo lo que haya de talento de Honduras regado por el mundo,
con el que durante muchos años, mientras yo viajaba, me encontraba con que toda la gente decía que quería ayudarle a Honduras, pero que no sabía exactamente cómo. Entonces se me ocurrió que la idea debería de ser crear una red de hondureños en el extranjero, que pudiéramos conectarlos con la problemática nacional para ver si efectivamente podían contribuir no solo a la resolución de problemas, sino que a la creación de iniciativas que favoreciesen y que ayudaran el desarrollo del país. De tal manera que Honduras Global no es una ONG, es simplemente un conducto, una vía de contacto de los hondureños que están por el mundo con Honduras y obviamente de Honduras con el resto del mundo a través de sus representantes, si usted quiere, que son los miembros de Honduras Global. Y así es como hemos estado funcionando. Sí, qué sorpresa se ha encontrado, doctor, porque ahora esta facilidad que nos da la tecnología, bueno, aquí tenemos el vivo ejemplo, nos permite estar en una comunicación totalmente en vivo, no importa la distancia, no importa la hora y totalmente fluida. Bueno, eso obviamente ha cambiado en los 10 años que hemos funcionado. Hace 10 años teníamos dificultad de reunirnos, teníamos dificultad de comunicarnos. Ahora tenemos reuniones con gente que puede estar en Bélgica y otros pueden estar en Estados Unidos y algunos en Alemania y yo en Inglaterra y en todas partes y nos podemos reunir y tener una reunión, así como usted dice, prácticamente como que si nos estuviéramos reuniendo en vivo. De tal manera que la comunicación está facilitando mucho ese tipo de interacción positiva, sinergística, que es necesaria en nuestro país, muy necesaria en este momento tan crítico. Bueno, ¿qué áreas desde su óptica deberían de potenciar? ¿Qué materias puntualmente habrá que revisar para lograr conectar a la mayor cantidad de ciudadanos de éxito e incluso muchos otros que están aquí en el país? Doctor Moncada, que muchas veces por falta de recursos, por no tener una oportunidad, se desechan estos talentos. Es decir, es precisamente lo que hemos tratado de hacer, mantener a esa gente conectada con Honduras y asegurarnos de que cuando llegan al país tienen contactos, tienen posibilidad de interacción con gente, tienen la posibilidad de influir, de ser influidos además, y de crear esa red rica de interacciones que se necesitan. Como le decía, yo no pensé en tener científicos nada más o académicos nada más, sino que en Honduras hay tanta necesidad de tantas cosas que gente de todos los campos puede ayudar. De tal manera que hemos tenido hasta cocineros exitosos en Estados Unidos, hondureños, que han participado como miembros de la organización y han sido muy útiles en la discusión general en la que estamos teniendo permanentemente. Sí, Sir Salvador Moncada, ahora que justamente estamos próximos a un cambio de administración en el país, ¿cómo fortalecer estas áreas educativas y no solo quedarnos con el nivel superior, donde, por cierto, los porcentajes que están llegando siguen siendo muy bajos para nuestro país? Pero si revisamos desde un principio la educación parvular, pasando por la primaria, secundaria y superior, ¿cómo encontrar las rutas para fortalecer las mismas y que eso nos permita tener profesionales exitosos? Mira, este no es simplemente un cambio de gobierno. Lo que ha sucedido en Honduras es una transformación fundamental. En este momento Honduras está en una situación crítica, muy crítica, en muchos aspectos, con respecto a salud, con respecto a educación, con respecto a la crisis alimentaria, con respecto al Estado de Derecho y lo demás.
hay todo un gran proceso de reconstrucción nacional que es necesario y que es la responsabilidad de los hondureños. Obviamente la educación es uno de los componentes, pero por ejemplo la salud es una cosa absolutamente crucial, central, que debe de atacarse rápidamente. La pandemia ha sido manejada muy mal, muy ineficientemente, muy irresponsablemente. Eh, eh, y hay que retomar el camino hacia la resolución de ese problema y a través posiblemente de ir resolviendo el problema de la pandemia, hay que ir creando las condiciones para una medicina de nuevo tipo, una medicina exitosa que está basada en la salud pública, está basada en la atención primaria, está basada en la atención hacia la salud de la mayoría de la población de Honduras. Esa es una cosa importante y fundamental. El problema de la educación tiene que ser visto también como un problema de gran importancia y eso tiene que estar ligado a la vuelta a las clases, a la forma en la cual se va a retomar el proceso normal de educación en los 3 niveles como resultado de ir resolviendo el problema de la pandemia, cómo se abren las escuelas, cuánto se va a vacunar a la gente en los países donde se estaba abriendo la educación, están tratando de vacunar los niveles cada vez más jóvenes de la población para asegurar la protección. Pero esos son 2 puntos. Pero fuentes de trabajo es importante. El hecho de que ha habido la pandemia ha evitado, no ha permitido que la gente que tiene enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades del corazón y lo demás, sean atendidos adecuadamente. Eso hay que retomarlo. Y una de las cosas que se ha discutido mucho y que es importante es que la pandemia y los huracanes del año pasado aumentaron el nivel de pobreza enormemente en el país. Y eso ha dado como resultado un problema directo en la alimentación infantil. Tenemos un problema de creciente desnutrición infantil que habría que atacar inmediatamente para que la juventud, la gente joven, que es la más importante en última instancia para el país en el futuro, no se quede en un estado de desnutrición que afecta hasta sus capacidades intelectuales en el futuro. De tal manera que hay mucho que hacer, hay mucho que discutir y hay que encontrar las formas de atacar los problemas centrales inmediatamente. Sí, aquí, Sir Salvador Moncada, y usted tiene conocimiento de cómo se han venido implementando programas de asistencia social que justamente tienen como un objetivo puntual atacar estas necesidades que usted planteaba. Es un gran reto, una transformación de los mismos y que no prive dicha ayuda por el clientelismo político que ha sido un común denominador en el país. Ahora, bajo esta nueva óptica de las nuevas autoridades, ¿cómo manejarlo adecuadamente? ¿Cuál es su recomendación? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes en la política debe de ser la lucha contra la corrupción. Es decir, el político tiene que ser una persona honesta cuyo objetivo fundamental es el servicio de la ciudadanía del país al que sirve. Y debe de manejar la cuestión pública de una manera completamente honesta. A partir de ahí se puede construir muchas cosas. Y obviamente, la segunda cosa que es necesaria es que haya competencia para hacer las cosas. En Honduras, en el periodo anterior, en los años anteriores, lo que ha habido es una mezcla tóxica de corrupción y de incompetencia. Y las dos juntas crean una situación en la que por más que se diga que se está tratando de resolver los problemas, no se resuelve nada, sino que al contrario se va caminando para atrás. Y eso es lo que ha pasado en los últimos dos periodos presidenciales. El país se ha deteriorado desde donde estaba hasta donde está en este momento, que es al borde de una crisis muy profunda.
que hay que resolver con honestidad y con competencia, obviamente. Muy bien. Bueno, y sobre este punto, Sir Salvador Moncada, vea lo que está pasando en el tema electoral puntualmente con ese recuento de votos en las planillas de diputados, hablando un poco de política y sobre este tema que usted hacía referencia, porque no se objeta ni el voto presidencial ni el voto de la mayoría de las alcaldías. Toda la dificultad está en ese componente del poder legislativo que no ha dejado bien parado a muchos políticos del país, y es un buen momento de reflexión. Sí, yo creo que esa discusión es importante. Yo no conozco los detalles para poder opinar con propiedad sobre lo que me pregunta. Yo creo que los mecanismos están para asegurar que en última instancia los resultados sean correctos. No sé cómo se va a desarrollar esto, pero obviamente el Congreso es importante porque es el Congreso el que le va a permitir al Poder Ejecutivo hacer o no hacer las cosas que se necesitan. Yo creo que la batalla se está dando precisamente por eso. Y creo que es importante mantener los hondureños los ojos abiertos y asegurarse de que ese recuento y esa medición de lo que se está pasando con respecto a los votos en el Congreso sea correcta y adecuada. Muy bien, está con nosotros directamente desde la ciudad de Londres el científico hondureño Sir Salvador Moncada. Vamos a una pausa y ya regresamos. Desde hace muchos años se sabe que la atención primaria es lo fundamental, no solo en los países nuestros, sino que en todos los países del mundo. La atención primaria tiene como objetivo mantener la salud, no curar la enfermedad. Continuamos al banquillo con la participación de Sir Salvador Moncada. Me hablaba de los grandes retos y de la transformación que se debe tener en áreas como la salud, la educación. Y aquí hay un punto que me gustaría conocer de sus experiencias y cómo aplicarlas a nuestro país, porque hubo hace muchos años en la administración del doctor Enrique Aguilar Paz, siendo ministro de Salud Pública, un modelo que tuvo éxito con una población menor, pero estos programas podrían retomarse en medio de esta nueva estructura de la cual usted habla. Debe tener el personal capacitado, los hombres o las mujeres ideales y sobre todo que exista transparencia, Sir Salvador Moncada. No sé a qué programa se refiere específicamente. El programa, doctor, de la descentralización de la atención primaria, de volver dinámico el servicio que en aquel entonces prestaban los centros de salud, los hospitales regionales, que aquí lo fuimos olvidando. Claro. Mire, hay una cosa que se llama medicina de atención primaria. Desde hace muchos años se sabe que la atención primaria es lo fundamental, no solo en los países nuestros, sino que en todos los países del mundo. La atención primaria tiene como objetivo mantener la salud, no curar la enfermedad. Y eso implica acciones en las comunidades, en las ciudades, orientadas precisamente a que la gente tenga una vida saludable para mantener el estado de salud. Hay países que han demostrado que la medicina de atención primaria es altamente exitosa. Para darle un solo ejemplo, Costa Rica, en Centroamérica, es uno de los países que tiene un sistema de atención primaria que es exitoso, altamente exitoso, que empezaron a desarrollar hace unos 30 años y que con eso lograron reducir tasas de mortalidad materna, tasas de mortalidad infantil, niveles de vacunación y lo demás, porque era una medicina de comunidad dada a partir de una estructura nacional del Estado. En el caso de Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social,
que tiene una cobertura de alrededor del 95, el 98% de la población y a los servicios de la cual tienen acceso todos los costarricenses. La salud de los costarricenses es tal que ellos tienen una esperanza de vida más alta que la de los Estados Unidos. La esperanza de vida de los costarricenses en este momento es de 81 años, la de los norteamericanos es de 79 y está bajando. Y no se necesita tampoco una gran inversión de dinero, porque Costa Rica, comparado con Estados Unidos, es un país pequeñísimo y solo invierte el 8% de su Producto Territorial Bruto en salud, mientras que los Estados Unidos invierten casi el 18%, que es una barbaridad, y los índices de salud de Estados Unidos son peores que los de Costa Rica, teniendo toda la ciencia, teniendo toda la medicina, teniendo todos los médicos que podrían resolver los problemas, no lo pueden hacer porque no tienen la estructura social que les permita eso. Honduras necesita enfatizar en este momento la medicina de atención primaria, reactivar la atención de salud en la periferia, obviamente fortalecer los hospitales, pero fundamentalmente asegurarse de que se apoya y se desarrolla la medicina comunitaria, la medicina que cubre a la mayor parte de la población. Ahora, doctor Moncada, todos estos modelos, su aplicación como tal, para ello es básica la educación, tener un pueblo educado. ¿Cuáles son las grandes transformaciones y los grandes retos sobre los cuales se deberá trabajar a futuro en nuestro país para lograr esos índices que, como usted los plantea, aquí un vecino nuestro los tiene, Costa Rica? A veces no gustan los ejemplos y las comparaciones, pero son realidades. Claro, y yo creo y me pasa lo mismo cuando he discutido esto en El Salvador. El ejemplo de Costa Rica como que irrita un poco, pero hay que reconocer que lo están haciendo bien en varias áreas, en educación también. Ahora, imagínese usted que para empezar a educar a una gran cantidad de niños en Honduras, primero hay que darles de comer, porque no se puede empezar a educar a una población que se está muriendo de hambre. Y tal como le decía, yo tengo el temor, no sé si eso se está midiendo o si se ha medido, que la pandemia y los resultados de los huracanes han creado una situación de desnutrición infantil mucho peor a lo que teníamos antes. De tal manera que el proceso de educar posiblemente empieza por asegurarnos que le damos de comer a los niños. Después, posteriormente, tenemos que organizar la educación primaria, parvularia, universal, crear escuelas y profesores de suficiente nivel y lograr que ese sistema tenga la cobertura más amplia posible. Y lo mismo con la educación primaria y la educación secundaria. El problema que tenemos en este momento es que cómo se va a pagar por todo eso, porque Honduras es un país que está quebrado económicamente, se ha endeudado a un nivel casi indescriptible. Creo que Honduras tiene en este momento una deuda del 60% del Producto Territorial Bruto, que es altísimo. Tiene que pagar todos los años los intereses de esa deuda, que entrampan la posibilidad de invertir en cosas que se necesitan invertir. De tal manera que la parte económica, la reactivación económica es una cuestión que hay que discutir en detalle. Una reactivación económica que efectivamente reactive la economía en favor de la mayoría de la población de Honduras. Porque no es posible volver a un esquema en el cual se reactiva la situación económica para que solo un grupo pequeño de gente se beneficie de la reactivación económica. De tal manera que el problema de la economía es un problema central, un problema muy difícil y es precisamente lo que va a facilitar la posibilidad de hacer todos esos proyectos importantes que se necesitan hacer.
De tal Porque manera que la gente que está discutiendo la resolución del problema económico es la gente que en este momento está jugando uno de los papeles más importantes para encontrar las vías de financiamiento de los proyectos. bueno, porque sobre este punto debemos decir, doctor, estamos enfrente de grandes dificultades y con un compromiso social de las nuevas autoridades histórico, porque usted planteaba el tema educativo, el tema de salud, ese financiamiento que va a ser fundamental para empoderar a muchos emprendedores, a muchos empresarios en pequeña escala del sector agrícola, que van a ser fundamentales para la producción alimenticia que el mundo está demandando en estos tiempos de pandemia. Exactamente. Usted acaba de mencionar algo que yo lo veo muy claramente y que es muy importante mencionarlo. Y es que el pueblo hondureño votó masivamente, como nunca había votado antes, por un programa de cambio y en contra de una situación que no podía resistir más. De tal manera que quien ha sido votado, quien ha ganado las elecciones, tiene un compromiso histórico con el país, con el pueblo de Honduras y en general con la gente que está observando si efectivamente pueden terminar produciendo una respuesta que efectivamente resuelve los problemas ingentes de la población de nuestro país. Muy bien, está con nosotros desde Londres Sir Salvador Moncada. Vamos a una pausa, ya regresamos. La gente que llega al poder tiene que tener una gran sensibilidad política y tiene que oír lo que el pueblo quiere y tiene que tratar de encontrar las formas para resolver los problemas inmediatos de la manera más eficiente y lo antes posible. Seguimos al banquillo con Sir Salvador Moncada. ¿Qué cuidado se debe tener cuando, desde luego, se va a votar por mucha esperanza para no generar descontento? ¿Qué puntualidad debe expresar la nueva administración para no generar ese rechazo de quien hace unos pocos días lo apoyó en la urna? Yo creo que la gente que llega al poder tiene que tener una gran sensibilidad política y tiene que oír lo que el pueblo quiere y tiene que tratar de encontrar las formas para resolver los problemas inmediatos de la manera más eficiente y lo antes posible. Es decir, hay cosas urgentes, por ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. Hace unas 2 horas estaba hablando con un médico en Honduras y me decía que para la atención a la pandemia se contrataron un buen número de médicos y enfermeras a los cuales tienen meses de no pagarles el salario y que están muy descontentos y eso crea obviamente inestabilidad y falta de atención y resquemor en la gente. Ese tipo de problemas inmediatos como ese, y ese es un solo ejemplo, son las cosas que hay que tener sensibilidad para ir resolviendo. Y obviamente un programa amplio, un programa grande, un programa muy bien diseñado, un programa que explique, es importante. Es importante porque sirve como marco de referencia. Pero el marco de referencia es una cosa y las acciones concretas, inmediatas, son otra. De tal manera que eso es la parte de la sensibilidad política que es necesaria en este momento para que el pueblo empiece a ver rápidamente que tomó la decisión correcta de votar por quien votó. Sí, cuando han pasado estos problemas y pasa en el área educativa, en el área de la salud, solo para quedarnos con estos sectores muy sensibles, doctor Moncada, hay quienes piensan en que si la cabeza falla, hay error en lo demás. Es lo ideal pensar en que la autoridad sanitaria de Honduras debe ser
un hombre o una mujer con conocimiento de salud, que igual debe pasar en el área educativa, en el sector infraestructura? ¿Cuál es la visión que usted tiene de esto? Yo creo que obviamente en cada área un experto es una persona que tiene más posibilidades de ver los problemas de su propia área. No entiendo, por ejemplo, cómo un profesor, y sin hablar mal de un profesor, puede llegar a ser ministro de Relaciones de Salud, por ejemplo. Es mejor tener un médico que efectivamente tenga experiencia en el área y que pueda efectivamente ver la parte táctica, la parte estratégica, que conozca lo que está haciendo. Algunas veces sucede, y eso sucede con frecuencia, que hay gente que tiene el suficiente talento para moverse de un área a la otra fácilmente, y que puede efectivamente contribuir en varias áreas al mismo tiempo. Pero lo mejor es efectivamente tener un experto en cada una de las áreas. Sí, el mundo cómo está viendo al país. Sir Salvador Moncada, sus contactos son al más alto nivel con hombres de ciencia, con hombres de política, por su relación profesional. Ahora mismo, ¿qué piensan de nuestra nación en medio de todas estas dificultades que hemos enfocado a lo largo de este diálogo? Mire, todo el mundo ve con preocupación la creciente pobreza y la destitución de los países de América Central, y ve además el peligro que existe de que nuestros pequeños países sean dañados, por ejemplo, por el cambio climático, más que otras zonas del mundo, por la situación regional en la que estamos. Pero déjeme decirle una cosa que es sorprendente y que ha sorprendido a mucha gente, y es el civismo y la madurez que el pueblo demostró en el proceso electoral. A pesar del miedo, a pesar de las presiones, a pesar de la compra de votos, a pesar de todo lo que se trató de hacer para boicotear, el pueblo de Honduras ha dado un ejemplo de civismo y de madurez política que está siendo comentado y que está llevando a un respeto a la ciudadanía hondureña por parte de muchos sectores del mundo, aún el mundo desarrollado. Y esta coyuntura se puede aprovechar partiendo de que gran parte del financiamiento del presupuesto anual de Honduras viene de la cooperación externa, y así se ha mostrado en el ejercicio fiscal que se ejecute el próximo año para ir en busca de esta ayuda, de esta cooperación con los países poderosos. ¿Es viable eso, doctor Moncada? Es viable, la cooperación externa es importante, eh, es necesaria, y en algunos casos es prácticamente una compensación por daños históricos que los países desarrollados nos han hecho. Pero lo más importante con respecto a la cooperación externa es que el país debe saber qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y para qué lo quiere hacer. No es posible que la gente de afuera le venga a decir a uno: tienes que hacer esto, o tienes que hacerlo de tal manera, o tienes que tener un programa de austeridad, o tienes que... Los hondureños tienen que decidir qué es lo que quieren hacer, exactamente cómo lo quieren hacer, para qué lo quieren hacer, y después conversar con los países desarrollados, con la gente de la ayuda internacional, sobre la base de un respeto mutuo, la posibilidad de una ayuda para los programas que el país planea, que el país quiere hacer, no que le dan como receta desde afuera. Yo Sí, creo que hay fondos internacionales, y que hay la posibilidad de que si un gobierno serio hace un planteamiento serio de lo que quiere hacer, los fondos internacionales van a fluir efectivamente hacia el país para ayudar a comenzar
este proceso de reconstrucción. Sí, quiero cerrar con usted, doctor Moncada, y no quiero dejarlo escuchando sus recomendaciones como un hombre de academia y de ciencia, con una recomendación básica para el nivel superior en nuestro país, para la universidad pública y privada. ¿Qué grandes modificaciones se deben tener en este mundo lleno de tecnología, de cambios en el día a día y con grandes apuestas para encontrar el profesional ideal para los grandes retos de la humanidad? ¿Qué nos diría? Bueno, acuérdese que estamos viviendo en una sociedad cada vez más avanzada y cada vez más dependiente de los desarrollos científico-técnicos. Si eso es así, tenemos que tener una población educada a todos los niveles y tenemos que tener una población de nivel superior, no solo educada para entender esos procesos, sino que para tener la posibilidad de contribuir precisamente. Las universidades en Honduras hacen un gran esfuerzo y creo que han tenido éxitos en algunas áreas, pero creo que de alguna manera continúan abandonadas, orilladas, y no se les está dando la atención que debería de dárseles, la autonomía que debería de dárseles para que puedan desarrollar sus posibilidades científico-técnicas de una manera rápida y segura. Yo creo que hay que ponerle atención a las universidades, hay que respetar la autonomía de la universidad, pero darle al mismo tiempo las condiciones para el desarrollo científico, técnico, educativo que son necesarias para ir adaptando a la sociedad hondureña a los cambios científico-tecnológicos que están pasando y no ir, como siempre hemos ido, en el vagón de cola de todo lo que está pasando. Muy bien, Sir Salvador Moncada, le agradezco por su tiempo, muy amable. Muchas gracias por invitarme. Un fuerte abrazo. El científico hondureño Sir Salvador Moncada, directamente desde Londres con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.